Saludos valientes viajeros del tiempo. Hoy nos adentramos en una historia que ha cautivado almas y mentes, la épica saga del Imperio Romano. Desde los resonantes tambores de guerra y victorias gloriosas hasta los gritos de desesperación en su caída, Roma fue testigo de lo mejor y lo peor del espíritu humano. Acompáñennos en un viaje vertiginoso a través de traiciones, batallas y resplandor, mientras desvelamos cada capítulo de la pujante ascensión y dolorosa caída de Roma. Ajusten sus cinturones porque comienza la aventura. Desde su humilde nacimiento a orillas del río Tíber en el año 753 a.C., Roma creció y floreció hasta alcanzar las cumbres del poder y la grandeza. Pero aún en medio de sus victorias y triunfos, una sombra ominosa se cernía sobre el gran imperio. Como una profecía inevitable, lo que estuvo en la cúspide de la gloria estaba condenado a caer. Así comenzó el épico viaje de Roma, desde la grandeza hasta la tragedia. En el siglo IV después de Cristo, Roma se alzaba no solo como una ciudad, sino como un emblema imponente de poder y civilización. Su influencia se desplegaba majestuosamente a través de 3 continentes, desde las accidentadas costas del Atlántico hasta las abrasadoras arenas del desierto del norte de África. Sin embargo, detrás de la brillante luz de su esplendor, acechaban implacables las sombras de la decadencia. La magnificencia de Roma escondía los primeros signos de un destino cruel y certero, presagiando el inevitable colapso de lo que alguna vez fue un imperio glorioso. Las profundidades del Imperio Romano comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de sus propios excesos. La corrupción impregnaba cada rincón del gobierno. La inestabilidad política se convertía en un caos incontrolable, y la decadencia moral devoraba el alma de Roma. La economía, tambaleante y frágil, se ahogaba en la devaluación de la moneda, mientras la inflación desencadenaba el desastre. En medio de esta tormenta, la aristocracia, ajena al sufrimiento que se cernía sobre la plebe, derrochaba sin límite en lujos y banquetes, contribuyendo sin saberlo a la decadencia irreversible del imperio. En el año 330 después de Cristo, Constantino el Grande inició un cambio trascendental al trasladar la capital del imperio a Bizancio, renombrándola Constantinopla. Esta audaz decisión marcó el comienzo de una división profunda del imperio, sembrando las semillas que eventualmente llevarían a su fragmentación en el decadente Imperio Romano de Occidente y el majestuoso Imperio Romano de Oriente. Mientras tanto, las fronteras del imperio eran asediadas sin cesar por hordas de pueblos bárbaros. Los temibles godos, visigodos, vándalos y hunos aprovechaban cada debilidad de Roma para lanzar sus ataques devastadores. Estos invasores no solo codiciaban las riquezas de Roma, sino que también anhelaban fervientemente sus tierras fértiles y buscaban un nuevo hogar donde establecer su dominio. La presión constante de estos implacables enemigos sumía al imperio en un estado de alarma perpetua, amenazando con arrancar sus cimientos desde adentro. En el fatídico año 378 después de Cristo, en la sangrienta batalla de Adrianópolis, Roma sufrió una catástrofe desgarradora. El poderoso ejército romano fue destrozado sin piedad por los implacables godos, y el mismísimo emperador Valente encontró la muerte en medio del caos y la desesperación. Este desgarrador golpe no solo despedazó la fortaleza militar del imperio, sino que también sacudió los cimientos de la confianza de Roma en su propia invencibilidad, sembrando dudas y miedo en el corazón de cada ciudadano romano. La gloriosa imagen de Roma como un baluarte impenetrable se desvaneció en un torrente de sangre y lágrimas en los campos de batalla de Adrianópolis, marcando un punto de inflexión sombrío en la historia del Imperio Romano. Las dificultades internas seguían exacerbando el inexorable declive de Roma. La corrupción en las entrañas del gobierno alcanzaba niveles intolerables, mientras la lealtad al imperio se desmoronaba con cada conspiración y asesinato de emperadores. Entre los años 235 y 284 d.C., Roma se vio sacudida por una tumultuosa sucesión de más de 20 emperadores, muchos de los cuales perecieron a manos de sus propios guardias, traicionados por aquellos en quienes más confiaban.
La estabilidad y la gloria de antaño parecían desaparecer rápidamente, arrastradas por la marea de violencia y desconfianza que asolaba el corazón del imperio. Roma, antaño impenetrable, ahora enfrentaba una sombría realidad. Su propia decadencia interna amenazaba con consumirla antes que cualquier enemigo externo pudiera hacerlo. En el fatídico año 410 después de Cristo, ocurrió lo impensable. Alarico, el implacable líder de los visigodos, logró lo inimaginable. Saqueó la majestuosa y eterna ciudad de Roma. Por primera vez en casi 800 años, la orgullosa capital del imperio fue humillada y reducida a la desolación. Este acto atroz resonó como un golpe devastador al prestigio de Roma, demostrando al mundo que incluso el colosal gigante podía sangrar. La imagen de Roma, invicta y eterna, se fragmentó irremediablemente bajo las llamas de la invasión, marcando un oscuro y doloroso capítulo en la historia del imperio. El imperio, tambaleante y desgastado, intentaba en vano resistir, pero su decadencia era ineludible. En el año 455 después de Cristo, Genserico y sus salvajes vándalos irrumpieron en Roma como un devastador vendaval, desgarrando aún más la herida infligida por los visigodos. Durante 14 interminables días, Roma, la majestuosa ciudad eterna, se convirtió en un escenario de ruina y desesperación. Las sombras de la noche eran rasgadas por los incendios voraces, y los gritos de auxilio y lamentos de los ciudadanos resonaban en un macabro eco por las vastas calles empedradas. La brutalidad de los invasores no conoció límites. Templos sagrados y palacios estuvieron sujetos a una rapacidad sin freno, mientras sus tesoros eran despojados de manera despiadada. Cada rincón de Roma palpitaba con el terror y la desesperanza, testigos mudos del colapso del orgulloso baluarte que una vez dominó el mundo. La ciudad, antaño símbolo indiscutible de poder y civilización, ahora yacía postrada y despojada, su espíritu quebrantado bajo el yugo implacable de Genserico y sus hordas vándalas. La épica de la caída de Roma se revelaba en toda su cruel realidad, en una tragedia tan desgarradora como inexorable. El golpe final resonó en el año 476 después de Cristo, marcando el destino irrevocable del gran imperio. El último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue arrebatado de su trono por el implacable líder germano Odoacro. Sin la majestuosidad de batallas gloriosas ni la sangre derramada en heroicas contiendas, el coloso que había dominado el mundo mediterráneo se desplomó con un gemido sordo. Las sombras cubrieron la magnificencia de Roma, mientras su esencia, antes invencible, se desvanecía en las brumas del tiempo. Una era que había dado forma a la civilización se disolvió en el ocaso, dejando tras de sí un legado de grandeza y un vacío palpable en el corazón del mundo. Sin embargo, la influencia de Roma nunca desapareció por completo. Sus leyes, lenguaje y logros arquitectónicos siguieron marcando la pauta para las futuras generaciones. Así concluye nuestra travesía a través del ascenso y caída del Imperio Romano, una civilización que, con todo su poderío y esplendor, no pudo evitar su colapso. La historia de Roma nos brinda un espejo en el que ver nuestras propias sociedades y nos recuerda la importancia de la unidad, la justicia y la estabilidad. Aunque el imperio cayó, su legado permanece vivo, influyendo en la vida moderna en maneras que a menudo tomamos por sentadas. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido futuro. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué otras historias históricas te gustaría explorar. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!